a las multitudes. Que los que ellos enseñaron, miren, para que esté escrito en la Sagrada Escritura, es que estaba la esencia de la palabra revelada de nuestro Padre, haciendo el trabajo de Jesús, el trabajo que Jesús hizo aquí en la tierra, escrita las Sagradas Escrituras conforme al Espíritu que portaban los apóstoles. Es algo tan impresionante. Meditaba de ello para que esté escrito ahí. Jesús, hay una palabra en donde dice en Mateo, que dice que si lo que Jesús habló en 3 años y medio, si hubiese escrito, dice que no cupiesen los libros en el mundo, no cupiesen, dice. ¿Se imagina usted cuánto hablamos nosotros? ¿Y qué tal los que han predicado 30, 40 años? Si Jesús predicó 3 años y medio y dice que no cupiesen los libros y se hubiese escrito todo lo que él habló. Me gusta esto, lo del apóstol Pablo, un apóstol muy maravilloso, con un enfoque, con una entrega, con una revelación, con un espíritu, con aquella fuerza, ese carácter, esa madurez, esa templanza, ese dominio, esa entrega en el espíritu para honrar a nuestro Padre. Algo tan lindo que, le digo, me impresiona tanto. Y ese es el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1, y yo diría que hasta el 16. Yo diría que hasta el 16. A honrar esta hermosa palabra del apóstol Pablo de parte de Dios. Así que, hermanos, sí, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Mire esto. Dice que cuando el apóstol Pablo se presentó ante las multitudes para enseñar, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesús. Meditemos hasta ahí al versículo 8. Y si dice, imagínense usted el apóstol Pablo en esos tiempos,
estableciendo ya el evangelio en esta tierra. Que se refiere acá, que si dice que si todas las multitudes a los cuales Jesús les predicó, que si a todas las multitudes a las cuales el apóstol Pablo les hablaba en el Espíritu, dejándolo para nosotros, dice que si ellos hubiesen sabido quién era Jesús, no hubiesen matado a Jesús. No lo hubiesen matado. Pero ¿por qué es tan importante la enseñanza en la iglesia los martes? ¿Por qué? Siempre digo que los días martes es cuando nosotros crecemos en la revelación en el Espíritu, en palabra. Hoy es un mensaje, pero los días martes son los explosivos para la iglesia Rey de Reyes, para todos, no importa si no puede escribir, porque por el oír viene la fe y por la fe viene la salvación, el creer y viene la vida eterna, ¿verdad? Pero a mí esta palabra me conmueve. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la mire, entonces antes de Jesús habían sacerdotes, habían reyes, había gente que le enseñaba a la gente, había gente que le predicaba a su manera. Pero ¿cómo es que Jesús ya estaba en este mundo, en esta tierra, predicando? ¿Y por qué no pudieron captar esa palabra en el Espíritu todos? Porque es que lo que Jesús hablaba, lo hablaba en el Espíritu. Y para captar la palabra, hijos amados, para captar, para retener, para hacerla de nosotros, para ponerla por obra, tenemos que tener la fe conectada en el Espíritu para que el Espíritu sea el sello de esa palabra que recibimos, para que sea nuestra, para que se quede con nosotros esa palabra. No hay otra forma sino está el Espíritu de Dios. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¡Qué terrible! Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado a su Señor. ¡Qué torpeza! Pero entiendo a la vez. En esos tiempos era una torpeza. Hoy no, el Evangelio no es una torpeza ya. ¿Sabe por qué? Porque hasta el que nunca se ha asomado a una iglesia sabe que es Evangelio. Sabe que es Evangelio. Es más, ahora casi todos entendemos qué es religión, qué es Evangelio, quién es un testigo de Jehová, quién es un mormón. Ahora ya lo entendemos, hijos amados, ya lo entendemos. Pero la Sagrada Escritura hay que leerla de una al final para entender en verdad, hijos amados, qué significa la Sagrada Escritura. ¿Qué significa la palabra? ¿Cómo está ordenada? ¿Qué tenemos que hacer y qué no debemos de hacer? Es ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, no sé si usted se ha congregado en otro lado antes que en Rey de Reyes, pero yo les explicaba la vez pasada, yo fui mormón, 3 años y medio. 4 años fui testigo de Jehová. Oiga, 4 años testigo de Jehová. Estuve 7 años en la sala evangélica. Estuve 2 años en el 7º día. Pero cuando comencé a descubrir, me propuse, como el apóstol Pablo dice esa palabra, me propuse a descubrillar la Sagrada Escritura, cómo debía de hacerlo mejor. Y entonces comencé a entender que no es que yo voy a buscar los lugares donde yo me congregué, no, simple y sencillamente comencé a descubrir que había cosas
que como que no eran así. Eso lo entendía para mí nada más, pues, sin buscar. Algo que yo he aprendido en Rey de Reyes es a no juzgar, hijos amados, a no criticar. Porque de una o de otra forma, Dios me llevó a un lugar de esos para yo comenzar a entender el Evangelio. O sea, es como el niño, hijos amados. Cuando nosotros, imagínense que hay niños que son enseñados que a no decir malas palabras. Se crían en hogares tan bonitos que ninguna mala palabra, que todo lo piden de por favor, que todo, muchas gracias mamá, muchas gracias papá, mamá con permiso, papá con permiso, buenos días, qué tal durmieron, cómo se levantaron, que Dios me lo bendiga. Dígame qué maravilloso, ¿verdad? Es una gran bendición, ¿no? Y como también se levantan niños hoy en día que le digan, ¿dormiste, loco? Pues cosas así, ¿verdad? ¿Qué tal te fue mamá en el viaje? ¿Cómo te fue vos? Cosas así, ¿verdad? Entonces, la educación en nosotros en estos tiempos es bien escasa. Es bien escasa, hijos. Ok, pero, entonces, si vamos a ver esta palabra, ¿cómo se llama? El 9 sería, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que, wow, diga wow, cosa que ojo no miró, que oído no escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le diré. Es que esa es la palabra que a mí me impacta. Por eso solo va a haber 5, 6, 7, quizás 10 con los niños, 12. Porque dice, para los que le aman. ¿Cómo comienza? Mire, ¿usted cree que usted viene desde García para poder estar aquí solo por estar? Y usted a veces puede venir hasta Condesa, pero en el fondo del corazón Dios tiene una semilla para ustedes. Y que no hay quien no haya venido a la iglesia de buena gana, hijos. Que alguien me diga que un día ha venido danzando desde la casa. Que alguien me diga, no, si yo le digo yo que soy pastor ahora, cansado. Pero pienso en el Espíritu, que cómo es posible que trabajando todo el día y lo de Dios no, ¿y en qué estoy entonces? Pensemos en eso. Pero antes nosotros teníamos del trabajo y solo nos congregamos. Oh, vengo cansado, amor, hoy no voy a la iglesia, qué relajado me quedaba, voy a ver la tele, pero bien, ¿y a qué hora me terminaba acostando? A las 11 de la noche. Entonces, ¿cómo es que estaba cansado? Mire, es que la carne, hijos amados. Pero si en esta carne tampoco cuidamos, estamos aquí. Si Dios nos hizo perfectos. Entonces Jesús deja una palabra en otra palabra y dice, Él fue humano. Y dice que fue tentado en todas las áreas. Pero no cayó. O sea, Jesús vino a demostrar que sí se puede. ¿Pero por qué Jesús lo hizo? Si los antes que Dios hizo cayeron. Y de otros, ¿creen que nosotros somos el fruto de Jesús del Espíritu? Nosotros dicen que si somos carne, somos carne, es una lucha, hijos. Es una lucha, hijos amados. Por eso es que nosotros necesitamos la formación. Miren el 10. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Aún lo profundo de Dios, el Espíritu lo escudriña. Fíjese que, ¿por qué antes de leer la Sagrada Escritura tenemos que orar? Está lindo, orar es una gran reverencia a la palabra. Orar antes y orar después. Meditar en la palabra, hijos amados. Siéntese, tome su silleta, agarre su cafecito, su vasito con agua. Después de que lee un versículo, medite.
piénselo. No se trata solo de, como cuando nos estamos en sexto grado, aprendemos el libro nacional y practicarlo. No se trata de eso, hijos. Tranquilo, a estudiar. Todo hijo de Dios tenemos que estudiar la Sagrada Escritura. Y no comer. Mire, si comenzamos estudiando como así como que ni entendemos, ¿verdad? Pero es la clave que cuando no entendemos, oremos. Sencillo, oremos. Le interesa tanto una palabra, hasta ayude por esa palabra. Y Dios le va revelando. Ahora bien, a cada quien Dios le da conforme a la entrega. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Qué querido? El espíritu de Dios, no. Ahora bien, no de Dios. Pero ¿qué necesitamos nosotros entonces para entender las cosas de Dios? Lo que todos necesitamos, el Espíritu. El Espíritu está en todos. Si no, no existiéramos. Con la diferencia que cuando venimos al camino del Señor, el Espíritu se va santificando. A medida que nos vamos entregando, se va santificando. A medida que nos vamos entregando, se va santificando. Y vamos dando pasos a la santidad a tal grado que hay palabras que con solo leerla, a tal grado que uno dice, yo admiro a ese hermano, qué revelación tan hermosa la que tiene. Es el Espíritu, hijo, no es uno, hijo, no es uno. Pero sí es el cuidado que tenemos para Dios, hijo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, este es el 13, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, hay el Espíritu que está en nosotros, hijos, pero el Espíritu que está en nosotros nos va inquietando y nos va revelando que hay que ir acomodando esto en base a dos cosas: al Espíritu de vida que ya está en nosotros y al Espíritu sobrenatural de Dios, que es el que nos va a revelar al otro Espíritu. El Espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, Espíritu de vida. Estás conectado con el Espíritu de Dios y vienen los dos espíritus y se encuentra el Espíritu de Dios con una santidad en la vida nuestra. Y viene Dios y comienza a hacer depósitos conforme al Espíritu y comenzamos nosotros mismos a reírnos solos. No sé si ustedes se han reído solos cuando Dios les revela una palabra que ni papá le entendíamos antes. A mí me ha pasado eso de tirarme una carcajada solo cuando estoy estudiando y digo yo, wow, qué tan fácil estaba y cuántos años tengo de haber pasado por encima de esa palabra y no la había entendido. No la había entendido. Entonces, cuando se encuentran los dos espíritus, el de Dios y el espíritu que está en nosotros, y se da cuenta Dios que el espíritu que Él puso en vida en nosotros se está santificando y que ya puede conversar con el espíritu de Él. Y cuando ya mira a Dios que estos dos tienen una conversación, Dios toma la decisión. Dios toma la decisión de tener esa comunicación ya no solo entre el Espíritu, sino entre el humano y el Espíritu de Dios en nosotros. Qué bonito hablar con Dios. De esto se trata, de hablar con Dios. El 14. Pero el hombre natural, y aquí está. Es aquí la gran batalla, el 14. ¿Por qué creen que nosotros antes hablábamos tanto que como admirábamos pastores, como cualquiera nos echaba la bolsa también? Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuidado en esta palabra. Porque para él son locura y no las puede entender porque falta la esencia, el antídoto, el depósito, el encuentro, el Espíritu que ya está en mí y el Espíritu de Dios, para que nos encontremos los dos.
Está aquí, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Están aquí. Porque se han de discernir los dos espíritus, se discierne. Ay, me vengo a encontrar, dice una palabra. Él dice, ¿será que cuando Cristo venga va a venir a hallarme en esta tierra? Diga, yo tengo fe. Dios va a venir a hallarme en esta tierra, hijos amados. ¿Por qué? Yo siempre digo que lo más hermoso de congregarnos y de la convicción con la decisión, acompañada en el espíritu y la fe, el amor, la ternura, es congregarnos para salvación. ¿Qué más le pedimos a Dios, hijos amados? Una palabra dice, me dice, le dice a usted, nos dice a todos. Dice, no se preocupen por el mañana. Yo ya sé que ustedes de qué cosa tienen necesidad. Y yo voy a proveer. Pero aquí pasa algo en nosotros. Que como vemos que ya nos vamos a acostar y que ya oramos y que en verdad para mañana no hay nada, entonces venimos a pedirle a Dios con condiciones. Señor, no tengo frijoles, necesito frijoles mañana. Hacemos una lista. Y hacemos una lista y le ponemos esto es lo que quiere. Le pide frijoles y no pide lo más importante. ¿Qué cree usted que es lo más importante? Amanecer vivos. Y si amanecemos vivos, que acompaña la viveza de nosotros, algo, la esencia que es. ¿Qué le dijo? Pidan fe. Pidan fe. Porque dice que a través de la fe, si nosotros le decimos a esta iglesia que mañana amanezca eso, he aprendido hoy todo por fe. Todo por fe, hijos amados. Y uno dice, pasan años. Bueno, de eso se trata la fe. Y cuando terminamos y la vemos bien bonita, con la ayuda de Dios, todo. Lo hizo Dios. Nos hacemos un lado nosotros. Lo hizo Dios. Le damos el primer lugar a Dios. Leíamos el 14, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué es un loco? Dice uno. Yo era uno de esos también que hablaba por Dios. Y solo así es la gente. ¿Por qué lo dice alguna vez así? Bien, que critiqué también. Si no hay quien lo hemos criticado en los hermanos. Óigame, yo creo que no hay quien no haya criticado. Miren, en vez, hoy en día, aquí como estamos hoy, en vez de criticar, mejor orar. ¿Qué hago yo con ver el hermano caído y digo, vaya, se cayó el hermano? Poderle la manita y lo ayudo, voy a orar por usted ahorita y ya nos vamos. ¿Quién cree que es mejor? ¿Criticarlo o levantarlo? Y el Señor habla claro y dice, no, la gente, por no le pasa eso, mire y es, porque mire, jamás va a insultar el tipo de palabras. Como hijo de Dios, no lo diga. Declara, ¿sabe qué hago yo cuando miro personas que pasan ahí? Que ya sabe usted, ¿verdad? Como que la gente lo tiene así. Yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro y decreto sobre ese cuerpo y ese espíritu de vida que hay ahí. Eso es algo. Y un día va a predicar el Evangelio. En los buses, todo, viene la gente, toda la gente que ve un bus y está esperando un bus, queda paradito ahí, le dan una palabra ahí en la frente. Pero la mayoría van a mí viéndose solo. No hay en el teléfono. ¿Cómo pueden orar? No es crítica. Simple y sencillamente va a llegar el tiempo. Pero vienen tiempos en donde uno le parte el corazón de personas así. Y uno hay que orar por ellos. Como decíamos antes cuando mirábamos, y que no manda de goles, por eso agarró la pata y miramos hoy como que no. Vieran las cosas que tenía, vieran los hijos que tenía. ¿Y qué hago yo con nada de eso?
ya él ya está hundido y el otro que ya con palabras está hundiendo también. Entonces mejor declara una palabra, profetice, le decía la vez pasada, no sé si lo traen haciendo en la casa de paz, profetizando a la gente. Profetícele a la gente. Profetícele. No le diga que no le profetice que se va a morir en el año. O con las drogas, que se droga en la calle. No profetiza eso. Profetícele de salvación. Lo más importante, hijos. Dice, en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado. Entendamos ahora. Aquí está el versículo verdad. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado. Entonces, ¿por qué se defiende cuando lo critican? ¿Por qué se defiende cuando hablan mal de Jesús? ¿Quién dice? Es necesario que hablen de nosotros, pero a la misma vez se da la respuesta, es que tanto hablo mal de ese. Y se me mira igual que nada más. Ese es el Hijo de Dios, esa es la identidad del Hijo de Dios, que no pueden venir a traer una gran tratada ahí. Pero todo me escucha con todo el respeto, con toda la educación de Dios que tiene. No les digo que Dios me lo cuide. Y nada más. O va a venir el pastor, mire, quiera la hermana, la semejante, que mañana que me dio un computador, pero sí diga, papá, necesito que ore por ti. Yo sí le digo a papá, ore por ti. Yo sé que no necesito decírselo a él, es un hombre que pasa de un día orando. A los que no lo conocen ya lo van a conocer. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, entonces él dice, el apóstol Pablo dice, ¿quién enseñó a Jesús? ¿Quién enseñó a Jesús? Él se hace esa pregunta. Fíjate, como sabía tanto Jesús que no ha habido alguien que se pare como se paró Jesús como evangélico, pero la pregunta es ¿quién enseñó a Jesús? Y llegamos acá. No tuvo espiritualidad. Dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo. Pero ¿cómo lo demuestra el Padre con su poder que mandó a su Hijo aquí, a la tierra? ¿Se imagina usted? Jesús ya sabía que iba a la cruz. ¿Tuvo miedo a Jesús? Él sabía que iba a morir en la cruz. Ahora mire qué terrible es cómo vino el pecado a la tierra y fue un asesinato. La primera persona que nacido de la carne, formado en pecado, mató al pueblo, mató a ti y a su propia hermano. ¿Y de dónde cree que viene la multiplicación? Porque el pueblo fue el que murió. Entonces, ¿de dónde viene la descendencia de nosotros? De la asesina. Entonces Jesús viene, pero es espíritu. Entonces el hombre falló
Nosotros fallamos. Óigame, y que en esos tiempos, bueno, en los tiempos de Adán no había ni con quién fallar, ni el hombre ni la mujer. Y ahora, mamita, pensemos y los amados. Y cuando Adán y Eva, solo era Adán y Eva, pensaría Adán en ser de infiel a Eva. Y ahora no nos amamos. Qué fuerte, hijos. Fuerte. Por eso el Señor dice: aprovechense del domingo. Porque no sobra agarrantado que le salga en la cara a usted. Usted cree que porque es hijo de Dios y porque viene a la iglesia, usted no es parangón y que cuando ya se mete al matrimonio va a no ver. ¿Qué cree? No, mira, estamos en este mundo de pecado y de maldad. Aparte que somos hechos en pecado. No solo hechos, ahora resulta que como somos hechos en pecado, practica el pecado. Dice que es la mancha que no se puede quitar. ¿Sabe qué es lo que nos salva de Dios? El pacto que hacemos con Jesús. Nos salva y con el pacto dice que en el bautismo dice que la mancha no se puede, sino que el pacto que Jesús hizo con la sangre. Según la palabra, la obediencia y los amados. Tiene que estar a su lado de lo que Dios le ha dado. Entonces, yo siempre le digo a la gente: piense en qué le está fallando. Piense en los hijos amados. Pensando, ¿por qué le están fallando al Señor? Entonces, la primera palabra cuando oro, yo le digo: Padre, dime en qué te estoy fallando. Dime. Un día yo le dije a él, hace unos 5 años, le digo: mire, como este no se zampaba, se zampaba cigarro, se zampaba marimonga, se zampaba harina, se zampaba guano, se zampaba cerveza. Y un día, con mucho amor, me le acerqué y le digo: papá, vaya dejando une. Cuando usted menos se acuerde, va a llegar a la 1 hora y no va a tener nada. Y después me dice: papá, si supiera, dice mi esposa, piensa a toda eso. Papá, que no somos también. Cuando nosotros abrimos el corazón, porque Dios respeta, dice que nos hizo de libre albedrío. Pero al dejar el corazón, Dios lo cambia. Hacemos un pacto con Dios, Dios lo cambia. Dios cambia eso, pero Dios respeta la decisión de nosotros. Porque es lo único que más Dios no crea. Somos nosotros, crea Jesús. Jesús dijo que va a la luz. Dice: escrito está lo que Él más ama. A nosotros nos dio la dicha y la bendición de venir a esta tierra a decepcionar a Él. Y nosotros, aparte que nos hicieron el pecado, que buscamos el pecado. Jesús no nos fue el pecado. Jesús vino a derrotar el pecado. Jesús vino a honrar a su Padre a esta tierra. Porque a los dos que hizo nuestro Padre lo deshonraron. Lo deshonraron. Nosotros lo deshonramos. ¿Usted cree que eso no la pastora ha sido mi esposa? Que Dios me alcanzó con la misericordia y encontré la benevolencia del Señor y de mi esposa. Pero, ¿cuántas quedaron en el pasado? Que para todas ellas, eso no sirve para nada, ese hombre. Y otros dicen que esta mujer no sirve. Pero cuando venimos al camino del Señor, para eso
Para lo único que usted es santo es para Dios, hijo. Para lo único. Pero el mundo lo va a tener como la peor de todas. Así lo dice la Sagrada Escritura. Dice que para el mundo nosotros venimos a ser como la peor escoria. ¿Por qué? Porque creen que es el mismo de antes. No, ella va cambiando. Se ve un ratito, pero al rato de eso no, mi amor. Se quiere perdón cada rato de sus entradas. ¿Qué le digo? No. Es que si, dijimos, los hombres nos conocemos. Mire, somos tan para hablar que lastimamos y al rato estamos pensando, ay, Dios mío santo. ¿Qué le dije? Porque los hombres herimos y después no hallamos qué hacer, después nos sale caro porque los tenemos que llevar un regalo de 1,000 pesos. Cada hora para hablar. No, mi amor, mira, perdóname, yo te lo dije, es que no sé qué me pasa. No, él no come porque no come. Es tan lindo el amor cuando venimos al camino del Señor que como que vamos separando y identificando esas cosas, ¿verdad? Sean felices, ámense, mayores, se abran a comer, se comen. Sonríen, disfruten su vida, disfruten su vida. No te nada, eso es lo que uno se lleva. Sí, eso es todo. Es que todo en un gran semejante cabrón cuando se ve y el caso de esto de mamitas y el cabrón de la joven y todo. Eso ya no vale. No vale, y ahorita sí vale. Ahorita sí vale. Es en vida, es en vida. Es en vida. Honremos a Dios. Amémoslo. Amémoslo. Peleemos, luchemos por amar a Dios. Esa es una lucha. Dígale, voy a luchar por amarte, Jesús. Luchemos, hijos amados. Y yo, pero dice, ay, pero dijiste que amas a Dios y no me amas a mí. Pues por ahí vamos. Por ahí vamos, hijos amados. Amémonos nosotros. Dice, amados unos a los otros. El respeto sobre todo. Y el respeto es letal. No, el respeto es lo más lindo que puede haber. Eso quiere reconocer esos valores que Dios tiene. Sus grandes valores que hoy se han perdido. Son muy pocas de el hogar se mira. Que lo que más se escucha en los hogares son heridas. Son heridas. Y hay tanto el hombre como la mujer. A veces la mujer se deja y ya le contesta. Pero Dios tiene unas puertas abiertas. Dios dice, vengan a mí cargados, destruidos, malcriados, moros, borrachos, como se llame. Vengan, hombre, vengan, yo no voy a cansar. Y el Señor nunca dice, váyanse de aquí. Él dice, vengan a mí cansados, enfermos, deprimidos. Vengan, dice, yo no voy a hacer descansar, vamos, inténtelo. Imagínense que Dios le está diciendo, ven, inténtelo, hombre, inténtelo, vengan a mí, dice, vengan, hombre, yo no voy a hacer descansar. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y nuestro padre se puso a meditar y regresó la paciencia otra vez a él y dijo, ¿qué hago con este pueblo? ¿Qué hago con esta gente? ¿Será que la destruyo? ¿Será que los quemo, los desaparezco ya porque ya me cansé? Dice que llegó hasta el cielo. La verdad. Procreó a su hijo. Y son los únicos que me representan en la tierra. Dice que somos la imagen de Él y somos la semejanza de Él, o sea que nosotros somos los que nos parecemos a Dios, nada más. Y Él miró eso, ¿no? ¿Sabe qué miró Él?
como la madre, como el papá, que tienen un hijo, que todos son profesionales, pero aquel solo hizo sexto grado y de paso es mono, marihuana y todo, pero es hijo, mami. Pero lo amamos, porque es hijo. Es más, es al que más amamos. Qué bonito, eso es lo que eso hizo nuestro Padre. Él hizo toda la creación y se gozó y dice, no, me interesa, qué maravilloso lo que yo hice, me gozo por eso. Entonces, hijos, eso es amar unos a los otros y respetar por ellos. Y muchas cosas también no lo busquen. Ahora, la cuestión está también, hijos, que a veces Dios quita. Hay cosas que nosotros nos aferramos. Pero Él dice, si supieras que estoy a punto de matar, dice la otra cosa mala. Entonces, ¿por qué el Señor pone esa palabra en donde dice, vengan todos a mí que yo los voy a hacer descansar? Que para Dios darnos algo de ciertas cosas, tiene que quitarnos el poder de nosotros. Y yo creo que tenemos que entender esto. Ahora dice, donde dos o tres se ponen de acuerdo, ahí estoy yo. Y entonces tiene que estar a su lado, si es